Bienvenidos a una emisión más de su programa Ser Humano. Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo este espacio. Miguel, ¿cómo estás? Muy contentos de estar en una emisión más con todos ustedes y agradecer de antemano su preferencia a su programa de Ser Humano. Pues imagínense que llega con usted su hijo y de buenas a primeras le dice: papá, quiero cambiar de sexo. De inicio el impacto es fuerte, pero también aquí en este programa vamos a ver dónde surge la idea, cómo es que nace esa problemática en el ser humano. Así es que quédese con nosotros para que vea de dónde sale esa idea. Fíjate que sí, Miguel, realmente este es un tema muy controversial, porque luego los seres humanos tendemos a emitir juicios, a etiquetar, a cerrar puertas, y eso no se vale. Nosotros debemos de ser estos seres humanos que saben escuchar, que saben comprender y que saben abrir puertas, porque todos los seres humanos tenemos el derecho de ir por nuestros objetivos, por nuestras metas, por nuestros sueños, Miguel. Este es un método quirúrgico complicado, pero lo más complicado aún es a lo que se va a enfrentar este ser humano. Primero que nada, rechazo de la sociedad, posteriormente en el ámbito laboral, después lo más grave en el seno familiar. Es por eso que el tema del día de hoy es reasignación sexual. Quédate con nosotros porque iniciamos Ser Humano. Estamos aquí con el pastor Gilberto, quien nos va a platicar un poquito sobre lo que viene siendo la reasignación sexual. Pastor, gracias por aceptar nuestra invitación aquí a su programa Ser Humano. Ahora platíquenos, ante los ojos de Dios, ¿cómo se ve la reasignación sexual? Gracias, primeramente que nada, muchísimas gracias por su invitación. Y bueno, pues primeramente tendríamos que definir un poquito lo que es la reasignación sexual. Podemos definirla, ¿verdad?, en palabras sencillas. La reasignación sexual sería la alteración o la modificación de la constitución física del ser humano, sea hombre o sea mujer, ¿sí? En otras palabras, pudiéramos decir que es un cambio de sexo. Ahora bien, viéndolo bajo la perspectiva bíblica, tenemos que la Biblia nos enseña que Dios, cuando formó todas las cosas, Dios las formó con propósitos y diseños muy bien establecidos. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando Dios creó todas las cosas, Él mismo las supervisó. Y dice la Biblia ahí en el libro de Génesis 1:31 que Dios vio que todas las cosas que había hecho eran buenas en gran manera. Ahora bien, si nosotros consideramos que, por ejemplo, cuando Dios creó el sol, lo creó precisamente para dar luz, para alumbrar, ¿sí? El mar Dios lo creó para ser el hábitat natural de los peces. Dios creó la tierra para que sea provechosa, fértil y fructífera. También Dios creó al hombre con propósitos muy definidos. Pero hay algo muy importante que tiene que ver precisamente con la reasignación sexual. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que cuando Dios formó al hombre, también tuvo a bien crear la diferencia de sexos, o el género masculino y género femenino. Entonces, bajo la óptica de Dios, tenemos que la creación de géneros tiene como una parte importante la multiplicación del género humano.
que Dios buscaba una descendencia a través de la procreación. Y eso solamente es posible a través de la unión de sexos diferentes. Pudiera yo concluir esta parte de la pregunta diciendo, Dios no se ha equivocado, no se equivocó en la creación del género humano en sexo diferente como lo es un hombre y una mujer. Ahora también nosotros los seres humanos, como también dice la Biblia, lo dice Dios, no debemos de enjuiciar a otros seres humanos, no debemos de emitir juicios, de etiquetar o de cerrar puertas, que es lo que comentábamos al inicio del programa. ¿Qué nos puede decir al respecto, pastor? Muy bien, precisamente es importante considerar algo que tiene que ver con este tema. Ciertamente la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho es eso. Ahora bien, Dios cuando formó al hombre y formó a la mujer, determinó la libertad de decisión. ¿Sí? Dios creó el libre albedrío, donde el hombre y la mujer tenemos las capacidades autorizadas por Dios para definir nuestras preferencias, en este caso en el ámbito sexual. Es importante considerar también que existen factores que han provocado, ¿verdad?, o motivado a muchas personas a tomar decisiones como de este tipo, el cambio de sexo. Puedo mencionar yo algunos factores, por ejemplo, la falta de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De los principios que he mencionado. Hay otro factor que es muy importante conocer y es el medio ambiente. El ambiente donde se desarrolla la criatura. Y yo me quiero remontar precisamente hasta el vientre de la madre. Hay casos donde pequeños en su vientre, en el vientre de la madre, experimentan el rechazo, experimentan la ofensa, el abandono de los padres de familia y están provocando heridas en el alma, que el alma es la psique, ¿verdad? La psicología del hombre. El alma es donde están las emociones, los sentimientos, el carácter, la voluntad del hombre. Y cuando hay un deterioro a causa del ambiente donde el joven se desarrolla, pues va a permitir también buscar de alguna manera la aceptación en aquellos que le han rechazado. Y es que esto es básico realmente. Siempre lo hemos dicho nosotros aquí, que todo depende de cómo la niñez que hemos tenido. Tiene mucho que ver nuestro entorno familiar. Pero para eso también vamos a platicar del otro lado del estudio, pastor, gracias, con Miguel, quien nos tiene también el lado médico de este gran tema. Gracias, Miguel. Este es un tema controversial y también para hablar de este tema tan importante está con nosotros el doctor Martín Villaseñor Basaldúa, cirujano médico militar, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes a todo el teleauditorio. Gracias por estar con nosotros y primero que nada vamos a hablar en el tema, ¿qué es la reasignación sexual? Sí, desde el punto de vista médico, la reasignación sexual se define como una serie de procedimientos médico-quirúrgicos que llevan como fin último el cambiar de sexo a una persona, es decir, cambiar su sexo biológico con el género opuesto. Ahora, ¿qué es un transexual? Sí, la transexualidad se define también como una identidad de género, es decir, se define como una persona que tiene la convicción de adecuar su género biológico con su género psicológico o con el género opuesto y desea, por lo tanto, vivir y convivir y ser aceptada en la sociedad como esa persona que se ha identificado con el género opuesto. Ahora, doctor, ¿con qué frecuencia llegan las personas a querer hacer este cambio de sexo, esta reasignación sexual? De 10, ¿cuántas personas? O vemos que las estadísticas son muy bajas. ¿Cuántas personas son las que realmente llegan a hacer esto? Estas estadísticas están bien comprobadas en Europa y se define o está bien determinado que 1 de cada 10,000 varones desean cambiar de sexo al sexo opuesto y 1 de cada 100,000 de mujeres al sexo. O sea, es mucho más frecuente un hombre que se quiere transformar en una mujer que al revés. ¿Cuándo fue la primera cirugía, doctor, que se realizó de este cambio de sexo? ¿Cuándo fue la primera cirugía que se realizó? Se tienen datos inclusive históricos en la mitología griega y romana. Inclusive se habla que de algún emperador romano se hizo la reasignación sexual. Sin embargo, en 1930 se tiene el conocimiento de un pintor danés
Einar Wegener fue el primero que hizo la reasignación sexual, le pidió a su médico que lo cambiara de sexo, sin embargo murió de complicaciones. De tal manera que en 1952 se tiene ya registrado de una persona que era un ex soldado del ejército estadounidense, que fue el que también de ascendencia danesa en Copenhague, a un grupo de médicos les pidió también hacer la reasignación sexual. Y esta persona después se hizo famoso dentro de la farándula hollywoodense, de tal manera que era cantante, imitador, un artista, pues, y en 1954, o sea, 2 años después de la reasignación sexual, fue considerada la mujer del año. Ahora, doctor, obviamente cuando una persona va a hacer este cambio, en su cuerpo, obviamente tiene que tener un tratamiento previo, emocional, de hormonas. ¿Cómo es este procedimiento? Sí, primeramente es un grupo médico, o sea, es un manejo interdisciplinario, Sí. dentro de los cuales el cirujano plástico tiene ya la última intervención. Sin embargo, son 2 fases, la fase médica, que es el tratamiento hormonal, y la fase quirúrgica. La fase médica consiste en cambiar esos caracteres secundarios o sexuales secundarios, es decir, si es un hombre, que le cambie la voz, que desaparezca la barba y el bigote, que la masa muscular se disminuya, se hipotrofien los genitales, dentro de otros. Y si es una mujer, al contrario, ¿verdad? Que disminuya la glándula mamaria, también que cambie el tono de voz, al contrario, que le salga barba y bigote, es decir, todo lo contrario entre uno y otro. En eso consiste el tratamiento hormonal. Y el tratamiento quirúrgico ya depende. No nada más es el puro área genital, sino desde la cabeza hasta todo el cuerpo se hacen cambios, es decir, cirugía nasal, cirugía a nivel del hueso frontal para feminizar. Empiezan a modificarse, lo que llamamos un tratamiento feminizante ya quirúrgico. Mamo de aumento en el caso de un hombre que quiera convertirse en una mujer. Y por último, hacer lo que llamamos una neovagina. Y si es en el hombre, en la mujer que quiere convertirse en hombre, es todo lo contrario y se hace un pseudopene a través de ciertas cirugías que son muy laboriosas y complicadas para darle ese aspecto externo de ser un hombre. Claro que sí. Oye, doctor, vamos a ver qué es lo que opina la gente, porque hay unas entrevistas que tenemos aquí de gente que va a hablar un poquito de qué opina sobre la reasignación sexual, pero ¿qué te parece si vamos a ver estas imágenes? Y regresando, seguimos con este tema aquí con el doctor Martín Villaseñor. Claro, con todo gusto. ¿Qué opinas de la reasignación sexual? Pues de que hay que aceptarnos como persona y estar de acuerdo con nuestra sexualidad. Bueno, yo opino que está bien porque debe de haber libertad de sexos, pero hay límites. Un hombre no va a llegar a ser una mujer, aunque se opere, aunque se haga lo que sea. Bueno, necesitaría estar en esa situación, ¿no? Para ver qué sienten ellos, ¿no? Al querer hacer esos cambios, ¿verdad? La verdad no tengo idea de por qué quieran hacer ese tipo de cambios, ¿no? ¿Qué opina usted sobre la reasignación sexual? No, pues es cada quien su pensamiento. O sea, no está aprobado por Dios, ¿verdad? Pero es cada quien la persona. ¿Y qué les aconseja a esas personas que quieren llevar a cabo este cambio? Pues que lo piensen bien, ¿verdad? Si es su deseo, ¿no? Pero bíblicamente, si me permiten decirlo, bíblicamente está penado por Dios, o sea, es pecado. No sufras más, no, mi bebé, eres la mariposa que vuela hacia el huracán. No sufras más, no, mi bebé, eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu... Para mí es muy importante realizar este tipo de programa, Ser Humano, por lo que es muy esencial acudir a ese diseñador de imagen que me hace sentir segura, confiada, con este tipo de maquillaje, con este peinado. Yo te recomiendo que en cada momento especial, evento especial de tu vida, vayas con el diseñador de imagen Ariel Molina. Él te va a brindar esa seguridad que necesitas para ese tipo de evento que tienes. Él se encuentra ubicado en la Plaza Las Palmas, local número 15, en el teléfono que está apareciendo en este momento en sus pantallas. Ve con Ariel Molina, diseñador de imagen. Pues ya estamos de regreso, seguimos con este tema muy interesante y bueno, estábamos platicando sobre lo que es la reasignación sexual. Doctor, siguiendo con el tema,
¿En qué consiste la cirugía exactamente? Sí, ya yéndonos a lo que es la cirugía específicamente de genitales. Ajá. Depende, si es una mujer que quiere transformarse en un hombre, hacemos después del tratamiento hormonal, se diseña un neopene. Ese neopene se utiliza con mayor frecuencia un colgajo que llamamos antebraquial, neurosensitivo, o colgajos de tipo abdominal donde se hace la forma de un pene. Después se hace una adecuación de los genitales a que sea un pseudoescroto o un escroto nuevo y se ponen implantes de testículo. Sí. Es obviamente que esto no tiene ninguna erección, aunque si es sensitivo no tiene ninguna erección. Y en un segundo procedimiento necesitan una prótesis interna para que ese pseudopene o neopene pueda tener erecciones. Y en el caso de un hombre que se quiere transformar en una mujer, es amputar los genitales, amputar ambos testículos y después con ese mismo tejido redundante hacer una cavidad que semeje a una vagina, lo que se llama una neovagina. En eso consiste. Ahora, al estar hablando de esto, ¿no hay sensibilidad, no hay placer, no hay orgasmo? Es muy difícil que un hombre que se transforme en una mujer pueda sentir lo que es eso, porque nunca ha sido una mujer, entonces no se va a poder equiparar. Pero lo que se tiene entendido es que depende del tipo de cirugía y también el tipo de paciente, pueden quedar con algo de sensibilidad en esa nueva cavidad. Sin embargo, el placer, estas personas las van a seguir sintiendo prácticamente por vía anal. Okay. Doctor, ¿cuáles pudieran ser las complicaciones de este cambio, de este método quirúrgico de cambiarse de sexo? Sí, como cualquier cirugía, no es inocua, es una cirugía muy laboriosa, muy complicada y tiene sus complicaciones. Dentro de las más frecuentes, pues es infecciones a nivel del sitio operado, que tengan fístulas, o sea, como estamos trabajando muy cerca de lo que es el ano recto, que se comunique el recto con la nueva vagina, dentro de otras sangrados, inclusive la muerte, ¿verdad? Por complicaciones ya de una infección generalizada. Y la otra pues es la inconformidad, o sea, el no sentir esa también la inconformidad con los resultados del paciente que es sometido a ese tipo de cirugía. Imagínate que haces todo el proceso de cambiar de hombre a mujer o viceversa. ¿Qué caso tiene entonces hacerla si no va a haber algún placer, si no va a haber alguna satisfacción sexual? ¿Qué es lo que te comentan las personas en tu experiencia que has hecho? ¿Sí sienten o no sienten en el caso de los hombres y las mujeres? Sí, digo, aquí lo importante es que él ya está definido, o este ser humano, en cambiar de género opuesto. Entonces, lo más importante para él en ese momento es sentirse. Es un placer, saber que ya es hombre, que ya es mujer. Precisamente por eso en sexología el término se define mejor como el transexual, como un hombre metido en el cuerpo de una mujer, o al revés, una mujer metida en el cuerpo de un hombre, donde dice esto me estorba, ¿verdad? Entonces ya le digo, ya el placer y todo, pues dependiendo la cirugía y esto, pueden alcanzarlo, ¿no? Oye, doctor, ¿qué es el síndrome Rokitansky? El síndrome de Müller-Rokitansky no tiene nada que ver con la transexualidad en sí, pero es una anomalía en una mujer, o sea, un ser humano que genéticamente es XX, es una mujer, pero dentro del desarrollo in útero existen unos conductos que se llaman conductos de Müller, que son los que dan origen a los genitales internos, es decir, al útero, a la vagina. Sí tienen ovarios funcionales, pero carecen de útero y vagina, esa es la particularidad. Y obviamente, como carecen de vagina o de un útero, la primera manifestación en la adolescencia es esa, que no reglan, no tienen su menstruación. Doctor, en tu experiencia haciendo este tipo de cirugías, ¿cuáles han sido las respuestas de tus pacientes? ¿Han quedado satisfechos? ¿Se sienten bien? ¿Tienen relaciones sexuales satisfactorias? Sí, yo creo que lo primero, es decir, el hecho de ya ser morfológicamente a lo que ellos esperaban, han quedado conformes en ese aspecto. Sí, hemos tenido algunos que sí, sobre todo en las primeras etapas, no tienen ese placer que quisieran experimentar, ¿verdad? Pero le digo, no pueden sentirlo puesto que nunca fue el sexo como tal. Pero al aspecto aparente, el aspecto físico, sí se sienten muy conformes. Es decir, un hombre que se feminiza está conforme con todos los resultados después de varios procedimientos quirúrgicos. Creo yo que con eso ya se sienten a gusto, se sienten con cierto placer, ¿no? ¿Verdad? Que es lo que andan buscando realmente, es su objetivo. Ahora, ¿qué es la vaginoplastia? Sí, la vaginoplastia es un procedimiento que se hace precisamente en el área perineal, en pacientes ya sea con Rokitansky que carecen de una vagina y hacer... Entonces sí se puede. En estos pacientes se puede hacer una nueva vagina. Ahí también hay
diferentes técnicas para realizar esa cavidad. O sea, también se realiza, obvio, en un transexual, que es lo que está buscando. Claro, que viene siendo la misma cirugía. Unas cirugías muy semejantes, Pero con el mismo la objetivo. mujer con el síndrome de Rokitansky no puede tener bebés, ¿verdad? No, porque carecen de útero. Y al hacerse la vaginoplastía, también va a seguir sin la posibilidad de ser mamá, Claro. ¿verdad? Sí, mientras no tenga la matriz no puede. No va a haber esa sensación. Oye, placer. también hemos visto que en el mundo del espectáculo han sido muchísimas personas que se han hecho este tipo de cirugías. Estábamos viendo hace tiempo, Ceci, un caso del primer hombre que tenía un bebé. Era muy impactante de inicio sí. cuando dieron la noticia, pues todo fue un revuelo, pero realmente era una mujer. Así Era una es. mujer que tenía todas las características de un varón, creo tenía ya vello en su rostro, tenía todas las características. ¿Puede pasar esto, doctor? Esta es otra anomalía, ¿verdad? Que hablamos ya, entramos en otro terreno completamente distinto a la transexualidad, que es ya el hermafroditismo verdadero. Es otra entidad médica, es decir, personas que nacen con los dos sexos, por así decirlo. Es que sí, realmente sí, hay muchas personas, hay muchos seres humanos que se han cambiado de sexo, como tú decías, Miguel, porque de quien tú estás hablando, estamos hablando de Thomas Bitter, se convirtió en el primer hombre embarazado. Thomas había cambiado de sexo, pero al ver que su esposa no lograba quedar embarazada, decidió dejar de tomar hormonas para poder tener sus propios bebés. Exactamente. Es un caso muy peculiar. Y Sí. también tenemos a un tenista. Ese en particular, vimos el cambio de hombre a mujer y realmente es espectacular ver cómo doctor, la transformación de ser mujer a un hombre y realmente se veía como un hombre. Sí, estamos hablando de René Richards. René Richards, él es el más famoso deportista transexual en la historia. En 1976 fue suspendida del cuadro femenino de la US Open. Ajá. Enfrentó una batalla legal para poder volver a competir. Claro que sí, oye, pues eso está muy interesante. Seguimos ahorita, doctor, todavía platicando de este tema, pero antes, ¿qué te parece si nos vamos con Ramsés, que ya está con su sección de Vida Nueva? Compartir el entendimiento de una vida nueva, del ser unificado, de la manifestación del ser humano mismo. Para vivir en plenitud física, mental, emocionalmente, relacionalmente, económicamente y también espiritualmente. Vivir en congruencia con lo que quieres vivir y vives, por lo tanto una felicidad plena. Una vida nueva. Hola, ¿qué tal, querido teleauditorio? Es un placer estar con ustedes nuevamente aquí en su sección Vida Nueva, donde literalmente tienen una vida nueva, entendiendo cómo funcionan las cosas y viéndolo desde el punto de vista espiritual. Ahora, antes de empezar con este tema, quisiera agradecerles a todas las personas que nos ven semana a semana aquí en el programa Ser Humano, y más a las personas que últimamente me han externado el que son fan de la sección Vida Nueva. Muchísimas gracias. Ahora, empezando con este tema, que es algo escabroso o es algo muy, muy delicado, y realmente digo que es delicado porque así se le da el valor a nivel generalizado, porque realmente no debe tener un valor como tal, sino que yo desde siempre les he dicho que la parte sexual o la parte de la sexualidad del ser humano es solamente una área de las múltiples áreas que tiene el ser humano, solamente es una, y si nosotros le damos el valor de muy, muy impresionante o simplemente juzgar a la persona con referente a su parte de la sexualidad, estamos limitando la parte de experiencia que tiene el ser humano. ¿Qué pasa con eso? Si nosotros vemos que las personas no se sienten satisfechos con muchas cosas de su vida en general, y estoy hablando de no se sienten satisfechos con su cara, no se sienten satisfechos con su nariz, no se sienten satisfechos porque son flacos o son gordos o etcétera, etcétera, etcétera. La insatisfacción se convierte en algo tan generalizado que simplemente pueden llegar a potencializar al yo estoy en otro cuerpo que no debería de tener. Así de fuerte. Y ahora, ¿qué pasa con estas personas? Normalmente se entiende o comprende que las personas tienden a una transexualidad o un cambio de sexo siempre y cuando ellos tengan las herramientas suficientes para así hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que simplemente estén totalmente insatisfechos con todo lo que están viviendo y experimentando como seres humanos, tanto que quieren cambiar incluso hasta la parte física.
porque eso definitivamente se puede cambiar. Ya hace un momento estaba hablando el médico cirujano que se pueden hacer ya cirugías muy específicas para hacer cambio de sexo completamente. Y esto tiende a todo lo que yo siempre les comparto, que absolutamente todo se puede cambiar o resolver siempre y cuando ustedes así lo decidan. Tan es así que hasta físicamente pueden llegar a cambiar muy significativamente, tanto que hasta sea un cambio de sexo. Hace un momento decían que todos los seres humanos necesitan algo de aceptación, incluso el pastor lo estaba comentando. A mí la palabra aceptación no me gusta en lo absoluto. ¿Por qué? Porque la palabra aceptación viene del entendimiento de que las cosas son así y no se pueden cambiar. Entonces, acéptalo así como está porque no se puede cambiar. Y si yo siempre les digo que todo se puede cambiar y resolver, pues realmente es así. Entonces, ¿qué pasa con la aceptación? Simplemente ya no va con este nuevo entendimiento. ¿Por qué? Porque todo se puede cambiar y resolver. Tan es así que hasta lo físico se puede cambiar. Emocionalmente, si las personas se sienten inestables o insatisfechas, pueden hacer muchas cosas para cambiar eso. Si las personas no se sienten a gusto consigo mismas, simplemente entender y comprender qué está pasando a su alrededor, qué está pasando dentro de ustedes, para que puedan desde su interior, desde su verdadero ser, hacer los cambios pertinentes para que ustedes vivan literalmente una vida nueva. Ahora vamos a un corte comercial y regresamos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. Cuídense mucho, Dios los bendice. Algo que sí puede hacer magia contigo solamente son las clases de baile. ¿Y solamente dónde? Pues en Rumba Studio. Ahí podrás encontrar clases de ritmos latinos, clases de jazz, clases de hip hop. Recuerda, Rumba Studio. Ahí podrás transformar tus emociones. Estamos ubicados en Pedro Figueroa 425, Altos, local número 7. Rumba Studio. No sufras más, no mi bebé, eres la mariposa que vuela hacia el huracán. No sufras más, no mi bebé, eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu... Ceci, y en este ya casi final de temporada, hoy ya está acercando el verano rico y están sacando toda la ropa de invierno en Ciénaga. Así es, Miguel. Yo fui el otro día ahí a CNA y están regalando toda la temporada de otoño-invierno, Miguel, porque está entrando la nueva, que viene siendo primavera-verano. Claro que sí, así es que si tú quieres verte bien y vestirte a la moda, solamente tienes que ir a CNA. Aquí de regreso y ahora tenemos a nuestra invitada Gaby Herrera y al psicólogo José Luis de Luna. José Luis y Gaby, gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Gracias, Ceci, gracias por la invitación. Miguel, muchas gracias por la invitación. José Luis, psicológicamente, ¿cómo le afecta a un ser humano cuando se da cuenta que está en el cuerpo equivocado? Bueno, originalmente ese sí genera una cuestión de crisis. ¿Crisis de qué tipo? Crisis de tipo existencial. ¿Seré yo quien me siento en esto? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Mis sentimientos serán los adecuados? ¿Mis pensamientos serán los idóneos? Entonces, eso va poco paulatinamente generando una crisis existencial. Es decir, ¿qué cosa? Un vacío originalmente. Y ese vacío a la larga se va a convertir en algo que llamamos frustración. Entonces, la frustración, en un momento dado, empuja en determinados momentos o en determinadas personas a generar ansiedad, a generar crisis de angustia, a generar inclusive cuadros depresivos en donde se va generando un conflicto y desafortunadamente esto orilla a que la persona tome decisiones precipitadas o no precipitadas. Muy bien, bueno, entonces aquí que se encuentra también con nosotros Gaby, me gustaría preguntarle si ella enfrentó ese tipo de situaciones a las que se está refiriendo José Luis. En algún momento, cuando tú decidiste ya que tomaste la decisión de vestirte de una manera diferente, de actuar de una manera diferente, ¿cuál fue tu sentir? ¿A qué edad empezaste a sentir esta sensación? Bueno, yo me di cuenta aproximadamente entre 6 y 8 años más o menos de que yo ya tenía tendencia a ser diferente. Aquí más que nada, pues primeramente es empezar por la aceptación de uno mismo, de aceptar lo que es uno, la homosexualidad.
Y pues fue lo primero que acepté y se lo comuniqué a mis padres y ya más adelante pues decidí que quería empezar a vestirme. ¿Cuál fue la respuesta cuando te enfrentaste a tus padres? ¿Lo pensaste mucho? Dijiste, va, se los voy a decir, o ellos ya notaban en ti algo. Mira, ellos ya notaban, yo creo que desde muy pequeños se dieron cuenta de mis preferencias, empezaron a ver cierta inclinación, pero eso no quitó lo difícil que era darles una noticia de esta magnitud, pues era algo diferente a lo que ellos tenían planeado para su hijo. Sí, definitivamente, Ceci. Y como me comentaba José Luis, habrá muchas personas, José Luis, que entran en ese cuadro de ansiedad cuando no hay aceptación, cuando no se atreven a hablarlo, o que hay personas que, existen personas ya con ciertas características que son muy notorias, pero aún así siguen defendiendo, no, soy bien hombrecito, yo soy así, y de repente vas viendo que se están sintiendo diferentes, porque no lo aceptan. No, Miguel, mira, ojo, déjenme aclararles algo. El punto de la crisis tiene que ver no con la identidad del individuo. En ese sentido, están hablando de un conjunto de emociones y sentimientos que determinadas personas experimentan a muy corta edad. Okay. Pero el que lleva una crisis de aceptación y de adaptación tiene que ver con muchos otros factores, como por ejemplo el familiar, el social, el laboral. Imagínate solamente, dices, bueno, es que yo empecé siendo hombre en mi trabajo, de repente llego vestido de mujer. Eso sería un choque o una crisis en un aspecto de tipo social, que a final de cuentas, o no, puede generar problemas de tipo emocional. Y es que realmente sí es muy controversial, ¿no? Porque hay quienes que se dan cuenta que están en el cuerpo equivocado, ya sea hombre o mujer, y tienen la suerte de tener unos padres abiertos, unos padres que sí los comprenden, sí los escuchan, pero cuando esto no sucede, más sin embargo tienes la problemática de que te estás dando cuenta que no te sientes a gusto con ese cuerpo y luego todavía tienes que enfrentar a tus padres, luego todavía la sociedad, en el trabajo, los amigos, ¿qué pasa con ese ser humano? Claro, Ceci, miren, déjenme les explico algo, un punto muy importante. Cuando los papás están de acuerdo o no de acuerdo en aceptar ese cambio o esa preferencia, ¿sí? Entonces, se supone que cuando es un niño o cuando es adolescente, ¿sí? O está entre esas edades, oscilando en esas edades, los papás sí, claro que tienen todo el derecho y la obligación en un momento dado de orientar a ese individuo, a ese hijo. ¿Para qué? Para tal vez reafirmar, reforzar sus emociones, tal vez la confusión, las influencias de tipo social, ¿sí? Y pueda fortalecer en un momento dado sus intereses o simplemente sus inquietudes. Claro. Entonces, un momento dado, tú mencionas, es decir, cuando los papás no están de acuerdo o cuando los papás no aceptan en realidad esas condiciones, puede generarse o detonarse una crisis muchísimo mayor, una crisis más fuerte, que puede orillar ahí a que esa crisis en el individuo que está tomando una decisión sea conflictuado. ¿Llegar al suicidio? Claro, puede, al sentirse acorralado o al sentirse bajo presión de todo tipo social, en este caso familiar, puede llegar a generar un cuadro depresivo, por supuesto, Cecilia, por supuesto, Miguel, sí. Puede generar un cuadro depresivo en los casos en que la parte familiar no apoya a este individuo. Claro, ahora, Gaby, háblanos acerca de cómo lo enfrentaste con tu familia, pero ahora, ¿cómo lo enfrentaste en la sociedad? ¿Hubo rechazo con tus amigos, en la familia, en el ámbito donde tú te desarrollabas? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Sí hubo rechazo? Pues fíjate que sí, al principio pues sí, yo creo que en el momento que a mí me tocó aceptarlo a la sociedad también y ya pues tomar la decisión de salir con maquillaje, con el cabello más largo, con una apariencia un poco más femenina, pues sí es difícil. A mí me tocó un tiempo en que la gente todavía no lo aceptaba muy bien, todavía no estaba muy visto y pues sí había cierto rechazo de la gente. Entonces, ahorita afortunadamente esto ya está muy abierto y te encuentras a muchísima gente gay, travesti o en el caso de mujeres lesbianas con una apariencia muy masculina, y pues es mucho más fácil para todos. Entonces, a mí me tocó un poquito más difícil, pero sí ahí vas. Ya está mucho mejor. Pues seguimos todavía con este tema porque da para más. Ahorita vamos a regresar, pero ¿qué te parece si nos vamos a nuestra sección del cafecito, el lado joven del ser humano?
disfrutando de un delicioso café aquí en Chalet, Café y Gelato, y platicando sobre un tema también un tanto controversial. Controversial realmente, ¿verdad? sí. Oye, en la reasignación sexual, ¿cómo hay tantos hombres que quieren ser mujer? Y ¿Cómo mujeres hay que quieren ser hombres? mujeres que toman totalmente el papel de un hombre? Y es ahí donde dices, bueno, si Dios creó al hombre y la mujer, ¿por qué existe tanto conflicto? ¿Por qué hay hombres que dicen, bueno, en este momento, ahí vemos hombres que ya tienen seno, hombres que ya se hicieron la operación para ellos tener esa parte genital de la mujer, y vemos que no sé qué pasará con esas personas, su sistema emocional, tendrán que tener una preparación antes de hacerse la operación para que su vida fluya normal. Fíjate que yo me quedo pensando, Miguel, y creo que desde chicos están inconformes. No sé qué es lo que suceda cerebralmente, emocionalmente, en donde si es mujer quiere ser hombre, si es hombre quiere ser mujer, y no se sienten con su sexo identificados, a gusto, al grado de estar empecinados a cambiárselo, como el caso que hubo hace un par de años del primer hombre embarazado. Lo que sucedió es que era mujer. ¿Que era una mujer? Sí, pero ya no tenía seno, ya había hecho muchas, sí, ya había cambiado. Entonces, esos casos también, no sé qué es lo que está sucediendo. Fíjate que yo creo que todo tiene raíz en el hogar. Yo creo que ahí es desde que tal vez no está la figura de papá o de mamá. Yo creo que cuando el hombre convive más con las mujeres, cuando es un hijo único y tiene hermanas, de las cuales pues solamente conviven con ella, o tiene una figura que es la madre, más la figura paterna no está presente, yo creo que considero que es cuando empiezan a tener ese tipo de tendencias y empiezan a tener ese tipo de comportamientos. No es que vengan así, no es que vengan fisiológicamente así, sino que son comportamientos que se van adquiriendo al momento de convivir, al momento de estar conviviendo, en su mayoría los hombres con las mujeres, y empiezan a adoptar todo el comportamiento, y llega a una edad donde ellos tienen la sensación, tienen la necesidad de tener una pareja del mismo sexo. Así es, fíjate, yo he tenido pues algunas amigas que son lesbianas, y todos mis respetos, cada quien hace con su cuerpo lo que mejor le plazca, claro que sí, y son mis amigas, son bien lindas, y amigos que son gays y también son lindísimos, algunos amigos bisexuales que también son padrísimos, son lindísimos, y uno no tiene por qué etiquetar ni juzgar, ni mucho menos, pero sí llama la atención de por qué al grado de cambiar el cuerpo, al grado de operarte. Al grado de operarte, por ahí vamos a tener algunas entrevistas con algunas personas que ya hicieron estos cambios, y les preguntábamos, bueno, ¿recuerdas que estuvimos platicando con esas personas? ¿Qué es lo que pasaba en su mente? ¿Qué es lo que sentían ellos? ¿Por qué la necesidad de cambiar? Y ellos decían, simplemente porque quiero, porque me siento feliz, me siento a gusto. Y realmente cuando veíamos a esas personas, los veíamos felices, tranquilos, relajados. Entonces decíamos, pero oye, no iremos en contra de la naturaleza. Bueno, sabemos que vamos contra la naturaleza. Vamos en contra, sí vamos en contra. Mira, recordando las palabras de uno de los padres que nos han hecho el favor de estar con nosotros en el programa, que me llamó mucho la atención porque dijo, hay que recordar que el cuerpo es el templo de Dios. Entonces no puedes hacerle un daño. Desde que te pegas, te lastimas, te drogas, le estás haciendo un daño a tu cuerpo, y no tenemos ese permiso. Por eso es lo que sí me llama la atención, porque sí vamos en contra de lo que Dios realmente quiere. Ahora, ya platicando con el doctor en el estudio y todo eso, pues ya ves que comentaba que sí hay mucha gente, muchos seres humanos que se han operado. Oye, fíjate que se arriesgan y tienen que juntar, o sea, es tanto el deseo de querer cambiar de sexo que no les cobran 5,000 pesos, 10,000, es una gran cantidad a la cual ellos dicen, ¿sabes qué? Yo voy a hacer, oye, también han sucedido temas un poco graves, como que se han querido inyectar un material diferente, que les han hecho daño, pero bueno, yo creo que toda esa información la vamos a tener con el doctor que nos ha acompañado. Fíjate que sí, y es muy interesante este tema, tenemos que estar bien enterados sobre esto, y sobre todo lo más importante, Miguel, no somos quien para juzgar. Si esa persona es feliz, si va en contra de Dios, ok, cada quien su camino, cada quien sus ideas. Claro que sí, Ceci. Oye, pues nosotros seguimos disfrutando aquí de un café. ¿En dónde, Ceci? Chalet, Café y Gelato. Aquí nos pueden acompañar en la Colonia Los Pinos, en el teléfono que está apareciendo en ese momento en sus pantallas. Es muy importante saber que el arte es
el puente que conecta las almas de los hombres con Dios. Por eso yo te recomiendo que vayas a la Escuela de Piano Contempo, la cual se encuentra ubicada sobre el Boulevard Musa de León. Su teléfono es el 439-2007. Ve a Contempo para que aprendas el arte, el poder del arte que es la música. No sufras más, no mi bebé, eres la mariposa que vuela hacia el huracán. No sufras más, no mi bebé, eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu... Oye, y si tú quieres que tu casa, tu hogar, se vista de lujo, solamente tienes que ir a Heuschmann, tu mueblería que está ubicado en Boulevard de Carranza 2250. Ahí podrás encontrar una gran variedad de muebles como salas, Comedores, antecomedores, recámaras. ya sabes, solo en Heuschmann, Boulevard de Carranza 2250. Pues ya estamos de regreso y seguimos con este tema controversial definitivamente. Y a mí me gustaría preguntarle a Gaby. Gaby, estamos hablando de reasignación sexual. ¿Tú has pensado en hacerte el cambio de sexo? En algún momento de mi vida sí lo pensé. Tenía yo un poco menos edad, entonces sí pensé en hacerme la cirugía. Pero pues hay mucha desinformación y pues con todo lo que nos explica el cirujano, sería una decisión muy difícil de tomar. No sé si más adelante tal vez me la haga, probablemente ya con un poquito más de información haríamos la cirugía, pero sí es algo que se tiene que... ¿Has tenido un tratamiento previo para que tu voz se escuche así como no está, no sé, más delgada? ¿De hormonas has tenido tratamiento? Sí, en algún momento estuve tomando hormona femenina y pues sí ayudó a la voz, a las facciones y todo, ayuda un poquito más. ¿Y has padecido secuelas este tratamiento hormonal, Gaby? No, hasta ahorita no trajo ningún contra. No sé si más adelante a lo mejor lo traiga, ahorita por lo pronto no. Tengo entendido que no trae ningún efecto secundario ya después Al tomar la decisión, José Luis, de hacer el cambio, obviamente tiene que haber una preparación emocional. ¿En qué consiste? Mira, yo creo, Miguel, y siento como terapeuta que el trabajo que se tiene que hacer no es tanto de sensibilizar o de convencer, sino sobre todo de estar consciente de esos avances, obviamente, como lo decía Gaby, en un momento dado del aspecto clínico, de los padecimientos, un momento de los efectos colaterales, de que si me voy a sentir bien, si va a ser bien asimilado o aceptado en mi cuerpo o no, y eso pudiese en un momento dado repercutir de mayor instancia en la persona. Entonces, ¿de qué va a servir hacer un cambio si voy a sentirme mal en un futuro? Entonces, yo creo que esa conciencia se tendría que enfocar muchísimo, porque en el momento que la persona está tomando una decisión ya en ese nivel, no se tiene que hacer muchísimo, solamente yo creo que ahondar un poco en esos puntos, Miguel. Ahora, Gaby, ¿te sientes bien? Ahorita, así como estás, ¿te sientes contenta? ¿Esta era tu meta? ¿Este era tu sueño? Me siento muy bien, hasta ahorita me siento muy bien con lo que he logrado. Te digo, probablemente en algún momento pensé en hacerme el cambio de sexo, pero pues sí es una decisión que se tiene que pensar muchísimo, porque digo, el hacerte una operación no nos va a cambiar, hay que estar muy conscientes también de eso, de que somos hombres y lo vamos a hacer, aún después de la operación, no nos va a hacer mujeres, o sea, es físicamente, interiormente, vamos a seguir siendo hombres. Emocionalmente eres una mujer. Sí, emocionalmente soy una mujer, pero sí, hay que estar muy conscientes de lo que somos. Nos para hablabas llegar a hacer una cirugía de esta magnitud, sí. Nos hablabas un poquito de la mala información que tenías. ¿Tienes algún compañero o alguna amiga que ya se haya hecho esta operación? ¿Y cuál ha sido su experiencia, si es que conoces a alguien? Tengo una amiga que fue amigo y se hizo el cambio de sexo. Y pues sí dice que se arrepiente un poco de haberlo hecho, dice que no tiene ninguna sensibilidad, no es nada más. No existe el cambio realmente. Es superficial la operación, entonces dice que sí ha llegado a arrepentirse un poquito de... ¿Qué has visto cómo le ha afectado a él en su actitud, en su manera de ser? ¿Ha tenido algún cambio? ¿Se siente mal? Pues dice que puede llegar a ser un poco frustrante. Frustrante el tener intimidad con su pareja y no tener ninguna sensibilidad, pues sí
es frustrante. Me imagino que sí lo debe ser si no tienes ninguna sensibilidad. Definitivamente que sí. José Luis. Definitivamente, Miguel, ese es un padecimiento, un trastorno llamado anorgasmia. Y obviamente la anorgasmia es uno de los principales factores que detona en el aspecto sexual crisis en la pareja. Es decir, cuando están dentro de la intimidad, uno de la pareja no tiene sensación o no disfruta en la relación, puede generar un momento dado frustración o llevar a esa persona a detonar un cuadro depresivo. Por eso es el papel de nosotros, de generar esa parte clínica, esa parte, ahora sí que científica, la conciencia de a qué voy. Solamente no me puedo dejar llevar por una necesidad o una cuestión física o estética, perdón, o por complacer a mi pareja en un momento dado. Entonces, esos elementos pudiese llevar a ser contraproducentes en un momento dado. Hola, José Luis, ¿tú qué recomiendas a los chicos, a las chicas que están ahí en casa, que traen esta inquietud de que están en un cuerpo equivocado? Que como terapeuta, ¿cuál es tu recomendación, José Luis? Bueno, mira, Ceci, lo que recomiendo como especialista es un momento dado fortalecer muchísimo el aspecto familiar, la unión, la comunicación, la confianza. Tiene mucho que trabajar en el aspecto de conciencia en ese momento dado. ¿Por qué? Porque hay un momento dado, hay jovencitos o jovencitas que están carentes de madurez o de información y están siendo malversados por influencias negativas de tipo social, y esto conlleva que pueda distorsionar un momento dado la información y esto genera una crisis emocional. Entonces, tiene que estabilizar tanto sus emociones, su pensamiento, su conducta, el aspecto de aceptación y adaptación en sí mismo, de su fortalecimiento de su identidad, y poco a poco él se irá dando las cosas con respecto a esa persona. Porque no es lo mismo sentirte que estás en un cuerpo equivocado a ser homosexual. Totalmente diferente. Son cosas completamente distintas. Totalmente diferentes, sí, totalmente diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mira, la diferencia es sentir un cuerpo, estar en un cuerpo de otro o estar en el cuerpo no indicado, que lleva a una estructura de muchos elementos, emociones, sentimientos, tu percepción, tu identidad, la estabilidad que tú tienes, el simplemente tu esencia, ¿sí? Y la otra parte hablando de la homosexualidad es solamente una cuestión de atracción física, un deseo. Un deseo que te gustan los hombres. Un deseo físico, un deseo de atracción. Entonces es muy diferente una cuestión de atracción a una estructura de esencia del individuo que tiene que ver con todos esos elementos cuales estoy mencionando. Claro que sí. Oye, Gaby, definitivamente esto es interesante, pero a mí me gustaría preguntarte, en tu familia, en tu entorno familiar, ¿qué dicen tus papás ahora que ya te ven transformada en toda una señorita, toda una mujer? ¿Qué es lo que te dicen? Pues afortunadamente te digo, me tocó la mejor familia del mundo. Mis hermanos, mis papás han reaccionado muy bien. Al principio pues sí fue un poquito difícil para todos ellos, pero me tocó la mejor familia. ¿Eres y feliz? La verdad es que soy muy, muy, muy feliz. Por cierto, un saludo para toda mi familia. Bueno, pues eso es lo más importante. Eso es lo más importante, sí. Que lo proyecta, porque cuando estás contento con lo que haces, y vienes, dices, ¿sabes qué? Estoy dudando, lo hago, ¿no? Entonces es cuando se puede manifestar una frustración. Y aquí a Gaby la vemos totalmente tranquila, relajada, aceptándose tal cual. Y yo creo que esa es la base de cualquier. Ese es el punto clave, exactamente, porque Gaby se ve una chica feliz, te ves muy linda, no debes de permitir que alguien te lastime, que alguien te diga cosas, porque realmente has logrado lo que tú deseas, y eso es lo importante, creo yo, Gaby. Definitivamente es lo más importante, aceptarse y estar muy consciente de lo que eres, y aceptarte, y si te acepta tu familia, digo, te va a ir mucho mejor. Padrísimo. ¿Qué más? Digo, si te acepta tu familia, los demás. Exactamente, es de aplaudirse la situación. Sí. Yo creo que en casa hay muchísimas personas también que están en la duda, que no saben, y lo más difícil es, mientras no te aceptes, como lo dijo Gaby, yo creo que ahí es donde se genera el conflicto. Cuando no hay aceptación, cuando no sabes qué eres, todavía peor, porque no sabes a dónde vas. Yo creo que ahí es donde el ser humano tiene que empezar a tomar las riendas. Primero, echar una introspección, José Luis. Así es. A ver, ¿qué pasa conmigo? ¿A dónde voy? Exactamente. Ustedes acaban de mencionar el punto clave. Esa transformación tiene que generarte el sentido de felicidad a tu vida. Tiene que darte esa pauta de no genere solamente un cambio físico, sino una trascendencia como ser humano, como individuo, y eso es respetable en todas partes, ¿sí? La dignidad, la esencia y lo que se persigue no solamente es en un aspecto físico, sino el establecer ese sentido, Miguel. Exacto.
Y pues, sobre todo que te va a generar la felicidad que buscas. Claro. Y el mensaje yo creo que todavía es para los padres, que a veces que todavía sabemos y vemos que nuestro hijo puede tener esas características y lo llevamos con el sacerdote, lo llevamos con el doctor, es que mi hijo está mal. Tienes que aceptar, en vez de andar buscando, ayúdalo, apóyalo, enfréntate a él y ayúdale a que saque eso, porque en ocasiones vemos que es muy obvio y estamos queriéndolo, que es que está enfermo, Bloquear. ¿no? Bloqueas. Y luego también creo yo, Gaby y José Luis, es muy importante reconocer lo que sientes realmente, porque si no te reconoces y sigues avanzando, aparentando ser una persona que no eres, el fracaso total. Claro que sí. Gracias por haber estado con nosotros, esto da para más, pero ya haremos una segunda parte. José Luis, ¿dónde podemos encontrarte? Claro que sí, Miguel. Miren, estamos ubicados en el Centro Integral de Psicodiagnóstico, en la calle de Veracruz, 259, Colonia República Norte, entre Tamaulipas y Sonora, interior número 8, en el segundo piso. Los teléfonos para aquellas personas que quieran hacer una cita es el 1-34-8906 y el urgencias es 844-104-5329. Pues claro que sí, ya sabe, tiene la información. Gaby, ¿a ti dónde te podemos encontrar? Claro que sí, Miguel. Tenemos ahí el salón de belleza para todos los que les ofrezca. Está en la calle 17, casi esquina con calle 14, en Ampliación Morelos. El teléfono es 132-7888. Pues ya sabe, si quiere usted verse bien como ellos, solamente vaya con ellos. Ceci, la frase de la semana. Sí, nuestra frase viene siendo: cuando se nos brinda un gesto de amor, se nos está brindando una porción de Dios. Y nosotros nos despedimos, lo esperamos la próxima semana más con un tema también muy interesante. Gracias. Gracias.